Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares, de sus casas, de donde quiera que ustedes se encuentren, a bordo de sus vehículos, de su oficina, donde quiera que ustedes estén, amigos cibernautas. Gracias por permitirnos estar con ustedes. Hoy es lunes 21 de agosto del año 2017 y bueno, como siempre transmitimos desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias por estar aquí con nosotros, amigos cibernautas. Bueno, el eclipse solar que llega pues a la mayor parte de la República Mexicana, que se está viendo en este momento, en algunos lugares un poco más, en algunos menos, pero este eclipse solar pues fue anunciado y mucha gente lo está contemplando en este momento. No va a durar mucho. Estamos hablando de unos 2-3 minutos, creo, así dieron la información. Y pues este fenómeno que pues la verdad que pues es algo que sucede con muchísimos años, amigos cibernautas. Así que si usted tiene la oportunidad de estarlo observando, qué bueno. Nosotros le informamos desde aquí que en Coatzacoalcos, pues en este momento, este eclipse está pues recorriendo ya, pues o viéndose ya en la gran mayoría de los países en nuestro planeta, amigos cibernautas. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué hay? ¿Qué noticias? Bueno, hay varias, amigos cibernautas. Una de ellas tiene que ver con Eva Cadena, otra tiene que ver con la denuncia de Morena a través de la diputada Rocío Nale. Hablaremos, y creo que esto es importante también, el regreso a clases de más de 25 millones de alumnos de nivel básico. Muchos niños hoy regresan a la escuela. 25 millones aproximadamente. La CENTE dice que irá a clases, pero alista movilizaciones. Y lo que se ha venido hablando del huachicoleo, con estos robos de combustible. Detienen en Puebla a un importante huachicolero que tiene ramificaciones aquí en Veracruz. Ya platicaremos de ello más adelante. Por lo pronto le doy la información que trasciende, que es, al menos en nuestro país, el tema de del regreso a clases de esta gran cantidad de jóvenes, de niños, pues de nivel básico. Estamos hablando de aproximadamente 25 millones, amigos cibernautas. Bueno, un total de 224.976 planteles del Sistema Educativo Nacional abren sus puertas hoy a más de 25 millones de estudiantes de educación básica que regresan a sus aulas para el ciclo escolar
2018. Es el inicio del nuevo periodo escolar y con ello dice la Secretaría de Educación Pública que también regresan 1.211.921 docentes. Precisó la Secretaría de Educación que de los 25.608.303 estudiantes de educación básica que retornan a clases, 5.011.050 corresponden al nivel preescolar, 14.032.193 a primaria y 6.565.060 a secundaria. El nivel básico de los niños y de los jóvenes asciende, de los que van a regresar, aproximadamente 25 millones. El nivel básico incluye el kinder, la primaria, la secundaria. Así que esto es lo que se dice, lo que dice la Secretaría de Educación Pública. Pero detrás del regreso a clases está la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que dice que sí irá a clases, pero que también ya prepara movilizaciones. Regresamos otra vez al caos, como para que no se nos olvide lo que hace la CENTE, como para que no se nos olvide que hay un gobierno federal que no ha podido resolver el grave problema de las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que hacen y deshacen pues a su gusto, y que pues en cierta medida es un derecho que ellos también pues tienen, ¿no? Lo único que habría que ver es qué tanto afectan a terceros, qué tanto dañan las vialidades, qué tanto obstruyen el aprendizaje de los niños, de los jóvenes. Eso es, creo, lo más importante que debe de estar analizando la Secretaría de Educación Pública, más allá de las sanciones que puedan recibir o de los castigos, digamos, educativos, o de suspensión de clases, o más bien dicho, de suspensión de impartición de clases de los maestros disidentes. Más allá de todo eso, yo creo que la preocupación de la Secretaría de Educación Pública es que el alumno no se quede sin clases, que más allá de la disputa entre los líderes sindicales y el gobierno, el alumno no tenga retrasos para recibir la educación a lo que la propia constitución de nuestro país señala como un derecho de los niños, de los jóvenes, de recibir la educación básica, un derecho fundamental, un derecho humano que tienen los jóvenes, los niños y los jóvenes a nivel secundaria, y desde luego a otro nivel también de aquellas instituciones públicas, un derecho humano a recibir educación y a que el Estado tenga todo lo necesario para otorgárselas. Esto sería lo más importante. La CENTE condicionó su regreso a las aulas a cambio de que el gobierno federal reabra las mesas de negociación con el magisterio disidente. Para entrar, condicionó su regreso a clases a cambio de que el gobierno reabra nuevamente las mesas de negociación con el magisterio. Es decir, que si hoy esas mesas o mañana no están abiertas, es posible que no haya clases, sobre todo en estados como Oaxaca, Michoacán,
Chiapas, que son de los lugares más enconados en esta reforma educativa, Guerrero, que son de esos estados donde la verdad se ha mostrado y se ha visto un verdadero activismo disidente en contra de la reforma educativa. Pero hay que decirlo también, en muchas ocasiones, independientemente de que hubiera o existiera reforma educativa, los maestros disidentes de la CENTE siempre, por cualquier motivo, siempre se van a huelga, siempre suspenden clases, por cualquier motivo, porque por ejemplo en Oaxaca tenían controlado al sistema educativo estatal. Esta oficina de la Secretaría Estatal de Educación del estado de Oaxaca estaba en manos de la CENTE, de los disidentes. Esta oficina del gobierno del estado no la controlaba el gobierno estatal, sino que el control absoluto lo tenían los maestros disidentes agrupados en la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, al menos en Oaxaca, la sección 22, si no mal recuerdo. Y esta misma organización, la sección 22 de Oaxaca, exige al gobierno federal y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación la entrega de su toma de nota que se encuentra en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como la apertura de sus cuentas bancarias que fueron congeladas y la regularización de plazas. Amigos cibernautas, le digo que ellos dicen que del 15 al 26 de septiembre los profesores planean una caravana motorizada a la Ciudad de México, donde participarán maestros de las 8 regiones de la entidad. Así que parece ser que esto va a ser otra vez pan con lo mismo, otra vez el gobierno atascado en una negociación que simple y sencillamente no ha logrado superar. Y lo más grave de todo es que el próximo año vienen elecciones federales, viene cambio de presidente de la República, viene cambio de presidente de diputados, de senadores y en algunos estados gobernadores, diputados locales y presidentes municipales. Pero a nivel nacional, senadores y diputados federales. Y créame, esto va a ser el verdadero infierno, un caldero del infierno, cuando se desaten las protestas generalizadas allá en el estado de Oaxaca, donde el gobierno federal, donde la Secretaría de Educación Pública, que tiene bajo su mando el señor Aurelio Nuño, no ha podido resolver esta cuestión de fondo. Y sobre todo, si Aurelio Nuño, como se viene especulando, que no creo que sea así, sin embargo tenemos que decírselo, donde se viene especulando que puede ser el candidato del PRI a la presidencia de la República. Imagínense a este secretario con ese frente ahí abierto, con ese hueco ahí enfrente abierto, cuando venga la elección o cuando venga la campaña, en donde quizás esté contemplado, y así se ha dicho, sea el sucesor, o más bien dicho, sea el candidato del PRI a la presidencia de la República, porque es una de las gentes muy cercanas a Enrique Peña Nieto. El otro sería José Antonio Meade, y que también sería un gravísimo problema tener ese boquete ahí abierto que le puede causar muchísimos problemas al PRI nacional rumbo a la presidencia de la República, porque está visto que los únicos que han tenido los pantalones y las faldas suficientes han sido los maestros y las maestras allá del estado de Oaxaca, y esos maestros sí son aguerridos totalmente y no hay quien los doblegue tan fácilmente. Así que aguas, señor Aurelio Nuño, aguas, señor José Antonio Meade, prospectos, preaspirantes o aspirantes
rumbo a la presidencia de la República, porque si de por sí el PRI en este momento se encuentra por los suelos, por una mala actuación, por una mala presidencia del propio Enrique Peña Nieto, seguramente en el estado de Oaxaca les harán su chamba, seguramente en el estado de Oaxaca se toparán con pared, porque allá los maestros sí son duros, muy duros allá, amigos cibernautas, no como en Veracruz, donde la cosa está calmadona, pero Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, son estados aguerridos, sobre todo Oaxaca, repito, y ahí no será un día de asueto, no será un día de vacaciones, así como para que se lo tomen relajadamente al que salga candidato de Los Pinos, porque el candidato va a salir del dedazo de Enrique Peña Nieto. Aguas ahí. Por lo pronto le decimos 25 millones de jóvenes de educación básica a clases, con la condición, dice la CENTE, de que se abran las negociaciones o las mesas de negociación, y entonces sí a clases. Condicionan pues esa situación los maestros allá de Oaxaca. Regresamos en un momento, no se vayan. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la Tarde. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por acompañarnos, amigos cibernautas, en este inicio de semana. En esta semana ya prácticamente en la recta final también del mes, ¿no? Que estamos ya prácticamente en este mes que es agosto, y pues ya prácticamente también estamos en la recta final, ya atravesamos pues más allá de la mitad el año, ¿no? Entonces pues qué rápido se va el tiempo, qué rápido se van los días, qué rápido se van las horas, amigos cibernautas. Mire, este tema de lo de cinismo o el juego que se trae la señora Eva Cadena, usted lo debe de... quiero mencionarlo porque este tema de Eva Cadena trae cinismo, trae juego, trae cinismo, trae corrupción, trae impunidad, trae juegos perversos políticos. O sea, el caso de Eva Cadena, amigos cibernautas, es un caso que engloba muchos aspectos del político tradicional y actual, ¿no? Del político que pues es ver la forma de hacerse de dinero de la forma que sea, ¿no? No le salió a Eva Cadena, pero ya sabemos las cantidades de dinero que se había embolsado, todo lo que se había llevado. Hoy es diputada fue desaforada, ¿no? Le hicieron juicio político, le quitaron el fuero, no fue a dar a la cárcel porque los delitos que la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales pues no se consideran graves. Entonces ella goza de libertad, pero para poder ella enfrentar a la justicia tenía que quitársele el fuero. Se le quitó el fuero, ya no es diputada, ni con licencia, ni siquiera es eso, simple y sencillamente se le quitó el fuero. Ahora la cuestión sería saber hasta qué punto o cuándo conoceremos, porque también se hace raro todo este asunto, amigos cibernautas. Nunca supimos quién le entregó el dinero, nunca supimos los nombres, quiénes estaban atrás de todo esto. No nos tragamos el cuento de que ella no los conoce, o sea, eso no nos tragamos ese cuento. Debe de haber, independientemente de que de oficio, una vez que tiene conocimiento la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales, de oficio sigue este procedimiento. Independientemente de eso, la Fiscalía General del Estado tampoco nos ha dicho pues en qué concluyó todo esto. No sabemos nada, absolutamente nada, ni por parte de la FEPADE, nada. Eva Cadena dejó el cargo de diputada local, se fue al ostracismo, y hasta ahora nos venimos a enterar nuevamente que Eva Cadena, que la exdiputada Eva Cadena se dice víctima de amenazas de muerte por parte de sujetos armados que el pasado 18 de agosto interceptaron a su equipo en Las Chuapas para enviarle un mensaje intimidatorio. El viernes estuvimos a 18, dice ella, a través de un
de un comunicado. Dice Eva Cadena, es candidata también, por cierto, a presidenta municipal de Las Chuapas. Dice ella, o informa ella, que el pasado viernes fue interceptada una unidad de su propiedad, a bordo de la cual viajaban 4 personas, trabajadores de su empresa, las cuales fueron bajadas del vehículo por 2 personas armadas, uno con una pistola y el otro con una escopeta. Al bajarlos de la camioneta, los obligaron a quedar tendidos boca abajo, mientras uno de los sujetos, apuntándoles con el arma, les dijo textualmente: díganle a Eva Cadena que estamos esperando que regrese para darle en la M, acusó. Ahí se cierra este comunicado que Eva Cadena da a conocer. Según el relato que ella hace, estos sujetos armados decidieron quitarle sus carteras y teléfonos celulares para huir del lugar a bordo del mismo vehículo propiedad de su empresa, el cual abandonaron horas más tarde al lado de las vías del tren de Las Chuapas, cerca del lugar donde fueron emboscados los trabajadores. Por este motivo, dice Eva Cadena, el mismo día de los hechos se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía. Y bueno, aquí da nuevamente otra parte de su comunicado cuando dice que quiero resaltar que desde el mes de mayo he venido denunciando primero el allanamiento de mi domicilio, de donde no se robaron nada, solo hurgaron entre mis cosas personales, y posteriormente también he hecho público diversas amenazas de muerte en contra de mi persona y mi familia a través de redes sociales, las cuales he documentado y presentado denuncia puntual ante la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con lo que dice Eva Cadena, existen personas interesadas en callarla, aunque ignora los motivos. Denuncia que quienes le tendieron una trampa al grabarla y usarla como parte de sus estrategias de campaña parecen no estar satisfechas con el daño que han logrado en su contra y ahora quisieran desaparecerla físicamente. Esta última amenaza en contra de mi persona y de personas cercanas a mí es la más grave y directa. Por ese motivo me presentaré nuevamente ante la Fiscalía de Veracruz en los próximos días para solicitar que se me informe el avance de la denuncia interpuesta el viernes 18 de los corrientes y de las que anteriormente he presentado, a fin de exigir a la autoridad dar con el paradero de quienes me amenazan de muerte o quienes amenazan mi vida, expresó la exdiputada Eva Cadena. Bueno, la misma celeridad con la que la Fiscalía General del Estado de Jorge Winkler le dio al caso del dinero que estaba recibiendo Eva Cadena, debe darle la misma celeridad, independientemente de que Eva Cadena sea culpable o no sea culpable del delito que se le ha imputado con respecto a lo de los sobornos que estaba recibiendo. Independientemente de esos actos de corrupción, la vida de Eva Cadena corre peligro, porque de confirmarse que esta señora ha recibido amenazas de muerte, seguramente alguien la quiere pues hacer a un lado, y esto, amigos cibernautas, es algo delicado. Así que ojalá y la Fiscalía General del Estado de Veracruz pues haga algo al respecto y pues inmediatamente tome cartas en el asunto, porque si no, pues esto pues puede convertirse en algo más grave, amigos cibernautas. Ese es el tema con Eva Cadena, y hay otro tema muy importante, amigos cibernautas, que es el de Emilio Lozoya. Y el gravísimo problema, y por eso decía yo que dentro de lo de Eva Cadena,
vemos el mismo patrón de la impunidad, de la corrupción que pues tienen estos personajes, ¿no? Ahí está el caso de Emilio Lozoya. ¿Qué tanto afecta la impunidad? ¿Qué tanto afecta la corrupción, amigos cibernautas, en el crecimiento económico? La corrupción y la impunidad, claro que limitan o han contribuido a limitar el crecimiento económico, lo dijo el sector privado. Tanto la corrupción como la impunidad se han fortalecido de tal manera que han escalado a niveles preocupantes, sobre todo porque han dejado al descubierto la fragilidad de las instituciones encargadas del fortalecimiento del Estado de Derecho y del cumplimiento de las leyes. Así lo dijo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Eso es lo que hoy estamos viendo, amigos cibernautas, con este tema de la corrupción, con el tema del dinero que le entregan a la gente incluso para campañas. Este tema de la corrupción que flagela a la sociedad mexicana, y también lo manifiesta y lo dice la Arquidiócesis Primada de México cuando señala que estos dos temas, la corrupción y la impunidad, son los principales ingredientes de las calamidades en las que nos encontramos actualmente como sociedad mexicana. A muchos que andan delinquiendo lo hacen con la complicidad también de los gobernantes, lo hacen con la complicidad de aquellos que deben velar por la seguridad, por la estabilidad y la tranquilidad de los ciudadanos. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, del propio Javier Duarte, de la empresa Odebrecht, esta empresa ligada a Fidel Herrera y Javier Duarte, donde vinieron a sentar sus reales aquí, hicieron y deshicieron con la complicidad de los gobernantes. O el otro caso, el de los huachicoleros. Este tema, amigos cibernautas, el de los huachicoleros, da mucho de qué hablar. No se le había hecho nada, seguían pues con los ductos de petróleos mexicanos, robando, como roban también estos señores que están hasta allá arriba de cuello blanco, que son los altos directivos de las empresas, o de la empresa hoy productiva del Estado, Pemex, que roban pues inmisericordiamente miles y miles de millones de pesos. Y son los mismos que muchas veces tienen complicidades con las bandas delictivas, las de la policía con las bandas delictivas del huachicoleo, del narcotráfico, o con las dedicadas al secuestro, a la extorsión, etcétera, etcétera. Y es la corrupción y la impunidad, las calamidades en las que nos tienen hoy, o en las que estamos hoy totalmente sumergidos, esta sociedad mexicana, por culpa también de estos malos gobernantes. En Puebla capturan a un líder huachicolero relacionado, escúchelo usted muy bien, con el estado de Veracruz. Salió hoy la captura de este personaje, de este señor que se llama Otón Muñoz Bravo, un líder huachicolero, pero se ostentaba como empresario. Nadie sabía nada, bueno, entre comillas, las autoridades ya lo tenían ubicado, pero había mucho dinero de por medio. Es lógico, no podemos verlo de otra manera, que siempre cuando hay este tipo de situaciones, pues hay dinero de por medio que les permite actuar impunemente, ¿no? Cae este señor ya, próximas horas los tendrán aquí en Veracruz, vendrá aquí a Veracruz porque se supone que es de por acá. Pero vamos, a lo que le quiero decir es que nos sumergimos o nos sumergieron en esto de la corrupción y la impunidad y de la alta inseguridad en la que vivimos los mismos gobernantes que hoy tienen el poder. Son los Fidel Herrera,
son los Javier Duartes, son los Humberto Moreira, son los Roberto Borges, son los César Duartes, son los Tomás Yarrington, son los Eugenio Hernández, todos esos tipos que con el dinero que reciben de actos ilícitos, pues sumergen a la sociedad mexicana, en muchas ocasiones como en el estado de Veracruz, en un baño de sangre que no termina. Veracruz hoy es uno de los estados en primer lugar en el delito de secuestros, y el huachicoleo también ocupa uno de los primeros lugares en Veracruz, porque recuerde que en Veracruz tenemos una refinería que se llama Lázaro Cárdenas del Río, que está ubicado aquí cerca de Coatzacoalcos, a 20-25 kilómetros de Coatzacoalcos, Refinería General Lázaro Cárdenas. Imagínese usted, es una refinería en este estado con un sector energético muy activo, con una zona industrial muy importante, y que esto de lo de las detenciones o del delito del huachicoleo no se había no se había combatido hasta el caso cuando supimos lo de esa familia que transitaba allá en Puebla, donde pues se dice que ahí estaban inmiscuidos también los huachicoleros porque eran unos líderes y que hicieron esto, que fue que mataron, si no mal recuerdo, a un niño, a un menor de edad, violaron a la hija de esta familia y a la propia señora, y entonces empezó a resurgir este tema de los huachicoleros, porque se supone que ahí tuvieron una participación ellos por alguna cuestión de rivalidades. Luego se habló que se habían equivocado y hubo varios temas ahí que se empezaron a tratar, pero salió a la luz pública todo esto. Vino una confrontación donde incluso murieron 2 militares en un poblado de por allá, donde los pobladores de ahí defendían a los huachicoleros, mataron a 2 militares, usted lo recordará, y de ahí se vino ya una serie de operativos para acabar con los huachicoleros. Detienen a este señor, detienen a otro más que fue detenido allá en un conjunto habitacional, amigos cibernautas, un fraccionamiento exclusivo en Lomas de Angelópolis, allá en Puebla. Este señor, que se llama Antonio Martínez Fuentes, alias el Toñín, está relacionado con Otón Muñoz Bravo, pues porque pues ya sabe usted que esta célula delictiva realizaban perforaciones en ductos de Veracruz, Cotaxla, La Tinaja y en la zona limítrofe de Puebla. Y pues bueno, ahí está que este señor Otón Muñoz Bravo es uno de los líderes huachicoleros, fue detenido en Puebla junto con este otro señor, pero Otón Muñoz Bravo se ostentaba como un empresario, incluso tiene gasolineras y todo eso, ¿no? Entonces, pues ahí está la cosa, que esto no se supiera si realmente no hubiera sucedido lo de la carretera de Puebla con esta familia y lo de la muerte de los militares, porque repito, es la corrupción y la complicidad una de las peores calamidades que padecemos y en la que estamos sumergidos la sociedad mexicana, como lo dicen los empresarios, como lo dice el sector privado, como lo dice la arquidiócesis primada de México, la Iglesia Católica, pues. Entonces, estos temas, amigos cibernautas, la verdad que sí son graves. Y el otro tema, el de Marcelo Odebrecht, con Emilio Lozoya, con Fidel Herrera, con Javier Duarte, es un tema también grave, porque va a dar hasta la mera oficina de Enrique Peña Nieto, que hay que decirlo, amigos cibernautas, en Puebla no se le conocen actos de corrupción por la simple y sencilla razón que han tenido el cuidado de dejar a alguien de sucesores en el gobierno del estado
que les protege siempre las espaldas. Si no, téngalo usted por seguro que Enrique Peña Nieto es otro gran corrupto. Y no lo digo por eso, lo digo también por lo actual, por lo que hemos vivido, por lo que nos enteramos de la Casa Blanca, de Juan Armando Hinojosa García, Hinojosa Cantú, por lo que nos enteramos de varias cosas de OHL, ahora de lo de Emilio Lozoya con el dinero que recibió. Pero bueno, ¿cuál es el posicionamiento que tienen los diputados federales? Lo vamos a platicar en un momentito más. Regresamos, vamos a una pausa y platicamos de esto, de la diputada Rocío Nale, de la denuncia y de sus relaciones de Emilio Lozoya con Odebrecht y con otros funcionarios de estas empresas, sobre todo de altos funcionarios que pues están inmiscuidos seguramente. Ahorita se lo mencionamos. Regresamos en un momento. Información vía internet. NP Noticias. pronto vi un día de abril como florecer y amanece, aparece tu sol por mi ventana. Bajo la luna llena, llevarte a las estrellas y verte soñar. Quiero irme contigo descalzos por la arena, mirando las palmeras, juntos por el mar. De pronto vi un día de abril como florecer y amanece, aparece tu sol por mi ventana.
Pues bien, amigos, ya estamos de regreso en NP Noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros aquí en este espacio. Mire, este caso, el de Emilio Lozoya, trae mucha cola, la verdad. Y además le voy a comentar que la FEPADE también ya inició la investigación, una investigación en contra de Emilio Lozoya por delitos electorales. Claro, esto no va a funcionar. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que imagínese usted que a estas alturas se descubra que efectivamente el dinero que le entregaron a Emilio Lozoya fue la campaña de Enrique Peña Nieto. A estas alturas, cuando el próximo año debe de entrar un nuevo presidente o cuando el próximo año hay elecciones, cuando ya prácticamente Enrique Peña Nieto está por terminar, pues simple y sencillamente no le veo que esto vaya a prosperar. Y la otra es que ni modos que así, con esa tranquilidad, el propio presidente de la República vaya a permitir que Santiago Nieto Ramírez, si no mal recuerdo su otro apellido, continúe con una investigación que al final de cuentas puede perjudicar a todo el sistema político que encabeza Enrique Peña Nieto. No creo que suceda, no creo que lo que usted está pensando y lo que yo estoy pensando vaya a suceder, que Enrique Peña Nieto sea tan penitente y permita que se siga una investigación en contra de Emilio Lozoya, que podría terminar inmiscuyéndolo, que podría terminar embarrándolo de estar sentado incluso en una silla que no le pertenece, que ha llegado como un presidente espurio o que es un presidente espurio. Yo creo que eso no lo va a permitir Enrique Peña Nieto, y menos a esta altura, ¿no? Donde, imagínese usted qué golpe sería. Digo, para nosotros sería lo mejor, ¿verdad?, que esto se hiciera, pero no va a suceder así, amigos cibernautas. Tenga usted la seguridad que no. Citapia es una empresa que con muy buenas recomendaciones se hizo pues con Odebrecht de cientos de miles de millones de dólares, amigos cibernautas. No nada más es Odebrecht que le entregó a Emilio Lozoya, y siendo coordinador de vinculación internacional de Peña Nieto, se haya embolsado tantos millones. No, eso no lo creemos. Seguramente algo le entregó a la campaña, donde, por cierto, el coordinador jurídico de la campaña de Enrique Peña Nieto es el actual Procurador General de la República, Raúl Cervantes. Imagínese usted, de ese tamaño, la mezcolanza del poder, en la que seguramente no pasará absolutamente nada. Citapia obtuvo contratos millonarios, amigos cibernautas, cuando en alianza con Odebrecht, obtuvo, escúchelo usted muy bien, obtuvo muchos cientos de millones de pesos. Bueno, las alianzas de Citapia incluyen a Odebrecht, lo que confirma el acercamiento de la constructora brasileña con la empresa que el propio Emilio Lozoya presuntamente les recomendó. Escúchelo usted muy bien. Esta empresa
es la misma que recomendó Emilio Lozoya, amigos cibernautas. Y desde luego esto nos pone a pensar qué tanto o qué tan embarrado está, porque ya sabemos que está embarrado Emilio Lozoya, ya lo sabemos, nos queda muy claro. No hay elementos, no hay prueba, bueno, eso es otra cosa. No hay cómo seguirle o imputarle esos delitos, porque recuerden que ahorita está en una etapa de investigación. No se le han imputado o se le ha formulado alguna imputación con respecto a esos hechos. Ahorita en este momento Emilio Lozoya está en calidad de investigado, que sería muy importante también señalar esto. Está en calidad de investigado. No ha habido alguna audiencia donde se le haya formulado ya imputación y mucho menos se le haya vinculado a proceso. Así que en la etapa esta, en la que hoy se encuentra ante el fiscal de la Federación, está en calidad de investigado. La empresa Construcciones Industriales Tapia, que Emilio Lozoya presuntamente recomendó a directivos de Odebrecht para asociarse en México y así obtener recursos gubernamentales, logró cuantiosos contratos con Pemex cuando Lozoya era director de la paraestatal. Se encontraron, por ejemplo, que a partir del 2012 una lista de contratos tales como la edificación de una planta de cogeneración de energía en Nuevo Pemex Tabasco, la construcción de la terminal de almacenamiento y reparto de Pemex en Tapachula, Chiapas, la rehabilitación de la planta reductora de viscosidad en la refinería Miguel Hidalgo de Tula, Allende, estado de Hidalgo, la construcción de la refinería Héctor Lara Rosa en Cadereyta, Nuevo León, la reconfiguración de las plantas de urea de agronitrogenados, una planta chatarra para la producción de fertilizantes que ha producido daños al erario público, operación por la que ya se había ordenado una primera investigación administrativa contra Emilio Lozoya. La reconfiguración de la refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán en sociedad con los consorcios Minátricos, Dragados Industriales y Ebramex para 3 distintas etapas y paquetes constructivos. La construcción de nuevas instalaciones de esa misma refinería en Minatitlán en sociedad con Ica Flor de este grupo IGA. La restauración de una caldera en Ciudad Madero, Tamaulipas. Así que tenemos adjudicaciones directas y licitaciones públicas. Citapia, que en síntesis es Construcciones Industriales, logró contratos con la paraestatal por al menos 517 millones de pesos y 72 millones de dólares entre 2012 y 2015, así como numerosas obras que la propia constructora reportó a sus inversionistas a través de un currículum empresarial firmado por su socio mayoritario Juan Carlos Tapia Rosas. Esta Tapia se la recomendó Emilio Lozoya a Odebrecht para que hicieran alianzas y a través de ellas obtener contratos millonarios. Además, el consorcio hidalguense mantiene desde 2014 una alianza estratégica con la constructora española Obrascon Huarte Laín, mejor conocida por sus siglas OHL, empresa en la que Emilio Lozoya fungió, escúchelo usted muy bien, fungió como integrante del Consejo de Administración hasta diciembre del 2012, fecha en la que fue designado director de Pemex. Incluso hay conflicto de intereses ahí y todo esto, pero ahí están las cosas. No es casualidad lo que estas empresas hicieron, no es casualidad que Citapia tenga nexos con OHL, no es casualidad que Citapia tenga alianzas con Odebrecht, no es casualidad nada de esto, amigos cibernautas. Bueno, así que estos delitos que están en el escritorio de Raúl Cervantes seguramente no pasarán
hay un conflicto de interés claro ahí, porque Raúl Cervantes pues fue el coordinador jurídico de la campaña de Peña Nieto. No creo que pase nada. Así que puras pérdidas con Emilio Lozoya también, dice la diputada federal Rocío Nale, porque dice que algunos datos relevantes durante la gestión de Lozoya son: en el 2014 Pemex declaró pérdidas netas por 521 millones de pesos, en el 521.600 millones de pesos. En el 2015 las pérdidas llegaron a cifras históricas, se dispararon a 712.500 millones de pesos, y la deuda se elevó a 3.1 billones de pesos. Dejó una larga lista de deudas a prestadores de servicios que hasta la fecha algunos de ellos no logran cobrar. Ahí está, y el caso nuevamente de Odebrecht que señala la diputada federal Rocío Nale. En el caso de la empresa OHL, está acusada de corrupción en México y España, donde incluso las acciones están por el suelo, casi a punto de desaparecer. Hace más de un año se filtró una grabación donde en forma bochornosa se escucha al gerente de esta empresa girando instrucciones al entonces director de Pemex para que lo presentara en forma inmediata con el entonces director de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, actual líder del PRI nacional. Fue en el caso de Panama Papers donde se dio a conocer una gran lista de políticos, empresarios e inversionistas que en operaciones financieras en ese país centroamericano, triangulaban recursos en forma de lavado de dinero. También ahí salió a relucir el pasaporte de Emilio Lozoya, quien abrió varias cuentas bancarias allá en Panama Papers. Bueno, así están las cosas, amigos cibernautas. En el caso de Odebrecht, dice la diputada federal Rocío Nale, porque ella tiene los pelos en la mano, es diputada federal, le dio seguimiento a este caso desde que se supo que Odebrecht iba a invertir aquí en los complejos. Desde esa época, Rocío Nale le ha dado seguimiento a este caso y no le faltaba razón. Odebrecht es una empresa totalmente corrupta, como lo es totalmente corrupto el Emilio Lozoya, junto con Enrique Peña Nieto. Seguramente, amigos cibernautas, que no tenemos pruebas, pues no, parece ser que no hay elementos, dice Emilio Lozoya, y que Raúl Cervantes vaya a actuar en contra de él, pues lo dudamos también. Y siendo así, pues ahí se da ese conflicto de interés, porque recuerden que Raúl Cervantes fue coordinador jurídico de Enrique Peña Nieto durante su campaña. Bueno, en el caso de Odebrecht, Emilio Lozoya es personaje central como uno de los funcionarios principales que recibió soborno a cambio de contratos y obras de servicio, lo dice la diputada federal Rocío Nale. Y en todos estos sucesos, dice Rocío Nale, Emilio Lozoya ha negado su participación. Siempre lo niega, y el Estado y la justicia, bien, gracias, termina diciendo la diputada federal Rocío Nale. Así están las cosas, amigos cibernautas, en este terrible tema de la corrupción en nuestro país, amigos cibernautas, donde la verdad ya no sabemos qué vamos a hacer. La corrupción y la impunidad que nos tienen o nos mantienen ahí sumergidos en esta putrefacción, amigos cibernautas. Bueno, ya para terminar, Coatzacoalcos tendrá su policía municipal. En los próximos días, dice el gobernador, vendrá a ver a Coatzacoalcos, para poner en marcha ya esta policía municipal en Coatzacoalcos. En los próximos días, pues, comenzará a operar en Coatzacoalcos la nueva policía municipal. Lo dijo Miguel Ángel Yunes Linares. Recordó que en años anteriores desaparecieron 23 policías municipales,
ocasionando un vacío de autoridad en la parte preventiva o de policías de proximidad. Así, durante su conferencia de prensa tras la 37 sesión ordinaria del Grupo de Coordinación Veracruz en el Batallón de Infantería allá en la zona militar de Jalapa, Miguel Ángel Yunes Linares insistió en la necesidad de crear estos cuerpos de seguridad este mismo año. Y es que nosotros lo recordamos claramente. Cuando había policía municipal no había tanto delito. Así que esta necesidad al fin la escuchó el inquilino del Palacio Municipal también, Joaquín Caballero, para darle agilidad con una policía municipal que nos proteja, que nos cuide, que haya mayor coordinación. Es un acierto, hay que decirle, hemos sido críticos también de muchas cosas del Estado y del municipio, pero esta acción del alcalde de Coatzacoalcos es un reclamo que al fin escuchó, no de ahora, es un reclamo no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Incluso yo recuerdo al licenciado Jorge Yunes Manzanares, quien fue subprocurador de aquí, fue director de la Policía Municipal de aquí, que había puesto su experiencia al servicio del Ayuntamiento de Coatzacoalcos para crear una policía municipal. Yo recuerdo muy bien que el licenciado Yunis, Jorge Yunis, a través de las redes sociales dio algunos tips, dio algunas sugerencias, dio algunos planteamientos para que la policía municipal de aquí de Coatzacoalcos se echara a andar nuevamente. Muchos policías, recuerdo que él lo comentó, llegaban a verlo, porque en una plática que él había tenido con anterioridad con el alcalde, se había planteado esa cuestión de crear nuevamente la policía municipal. Él contactó a muchos elementos policíacos de la antigua policía municipal, que se pusieron en contacto con él, porque se sabía que se iba a echar a andar nuevamente. No sucedió así. Hoy el alcalde Joaquín Caballero también hace el anuncio de que pronto Coatzacoalcos contará nuevamente con una policía municipal, y eso la verdad es un acierto, hay que decirlo. Qué bueno, y ojalá se aprovechara la experiencia del licenciado Jorge Yunis, quien es un personaje ampliamente conocido, muchísimos años, más de 20 años dentro de la impartición de justicia. Fue subprocurador, fue director de la Policía Municipal y otros cargos más que ha tenido, amigos cibernautas. Así que habría que aprovechar mucho la experiencia de Jorge Yunis Manzanares, que seguramente estará presto a servirle a la ciudad de Coatzacoalcos, a este territorio que lo vio nacer aquí, al licenciado Jorge Yunis. Ojalá y no sean nada más habladurías del gobernador, ojalá que lo que se ha anunciado se ponga en práctica. Repito, digno de decirse que la autoridad municipal ponga en marcha a la policía municipal de Coatzacoalcos, que tanta falta le hace al pueblo de Coatzacoalcos, que como nunca en su vida, desde que el gordo de Javier Duarte de Ochoa desapareció a las policías municipales, la zona sur, y yo creo que todo el estado de Veracruz, cayó en manos de la delincuencia de por sí, que él pues tenía complicidades junto con el negro de Fidel Herrera, y desapareciendo la policía municipal, pues nos fue peor todavía. Así que ojalá y Joaquín Caballero en realidad, antes de irse, deje caminando a la Policía Municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, y que se aproveche la experiencia del licenciado Jorge Yunis Manzanares, que seguramente él estará dispuesto a aportar su granito de arena. Bueno, ahí la dejamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Si Dios nos permite, nos veremos aquí el día de mañana. Gracias. Que tengan ustedes una excelente tarde, un excelente lunes, un excelente inicio de semana. Hasta pronto. Gracias. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.